Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad que da el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidas, bienvenidos a la casa del Señor para participar en la Santa Misa Dominical, en la que nos alimentamos con la palabra del Señor y también nos alimentamos especialmente con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Gracias por estar aquí presentes como comunidad de la parroquia de San Cosme y San Damián, y gracias también a ustedes que desde lejos, desde algún reclusorio, su casa, un hospital, desde Canadá, México, Estados Unidos o Centroamérica o Sudamérica, se unen a esta celebración. Sientan que tienen un lugar especial en este lugar. Y antes de que se me olvide, en este momento pónganle like a esta transmisión. ¿Por qué es importante que le aprieten y le pongan like a esta transmisión? Porque esto ayuda a que YouTube haga que esta transmisión pueda llegar a más personas que no saben que se transmite la Santa Misa. Así que cada vez que vean que participen de esta celebración de la Santa Misa, no se les olvide ponerle like para que más gente pueda participar de estos beneficios. Hoy celebramos la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo. Ya estaremos hablando de esto, pero antes de acercarnos al altar del Señor, preguntémonos si hemos sido evangelizadores como estos apóstoles, si hemos sido capaces de seguir a Cristo como ellos lo siguieron, y si no, pidamos perdón por nuestras faltas. Cada quien en silencio pida perdón por sus pecados.
Tú que cuando Simón te reconoció como el Mesías, quisiste llamarle Pedro para indicar que sería la primera piedra con la que construirías tu iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que al aparecerte resucitado a Pablo, lo convertiste en el apóstol de las naciones, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos invitas a todos a ser apóstoles en tu iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos de los miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Eso sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió tras de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con su amor su glorioso advenimiento.
Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, la Iglesia celebra hoy con gran alegría la fiesta de dos columnas de la Iglesia, que son Pedro y Pablo, de origen totalmente distinto y sin embargo elegidos precisamente por Dios para llevar su palabra a distintas personas, a distintas maneras de pensar, de actuar, de vivir. Empezamos hablando de Pedro. Su nombre verdadero era Simón y era hermano de Andrés. Él era pescador y vivía en la zona de Cafarnaúm. Precisamente, seguramente Cristo lo habrá conocido en algunas de las ocasiones que, juntamente con San José y la Virgen María, bajaban desde Nazaret al lago para comer de vez en cuando algo de pescado. ¿Qué tendría Pedro y Andrés que Jesús, entre todos los pescadores de la región, puso su atención en ellos? Habrá visto que eran muy trabajadores, que eran muy insistentes, que eran generosos con la gente. No lo sabemos. Solo sabemos que Jesús llama a los dos y que más adelante Jesús le va a cambiar el nombre
originario de Pedro, que era Simón, por el de Pedro, cuando en alguna ocasión les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen, unos dicen que eres un profeta, que Juan el Bautista, que no sé qué. Y Cristo les dice, muy bien, eso dice la gente que no me ha escuchado, que no ha visto mis milagros, pero ustedes que han convivido conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y solamente Simón dice, tú eres el Mesías. Simón tiene la capacidad de entender que aquel hombre no es un simple hombre, sino que es Dios que ha venido al mundo y precisamente es el Mesías. Por eso, en ese momento, Cristo le cambia el nombre y le dice, tú te vas a llamar en hebreo Kefas, en latín Petrus, es decir, piedra. ¿Por qué? Porque yo vengo a construir una iglesia formada por piedras, hombres que tengan fe, y tú eres la primera piedra que cree en mí. Es tan importante la figura de Pedro que Jesús, después de dejar Nazaret cuando cumple 30 años, va a vivir precisamente a la casa de Pedro. Incluso sabemos que cura en una ocasión a su suegra y la suegra le sirve con gran alegría. Es ahí, en torno a la casa de Pedro, donde Cristo realiza muchos milagros. Sabemos más adelante que Cristo lamentablemente le dice a Pedro en la última cena, esta noche me van a traicionar, esta noche seré llevado al Sanedrín para que me juzguen y tendré que morir. Y le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Por supuesto, Pedro dice, yo no puedo hacer esto, maestro, no lo creo. Y sin embargo, dado el momento, Pedro niega a Cristo por miedo. Cristo ya no tendrá la oportunidad de escuchar las palabras de Pedro de Señor, estoy arrepentido, porque inmediatamente muere en la cruz al día siguiente y Pedro tendrá la oportunidad de pedirle perdón cuando Cristo resucitado se le aparezca junto al lago y le pregunte 3 veces, Pedro, ¿me amas? Al preguntarle 3 veces Cristo si lo amaba, le está dando la oportunidad de que corrija su error. Le está diciendo, no importa, te equivocaste, yo, si tú aceptas tu error y aceptas amarme, yo te vuelvo a nombrar cabeza de la iglesia. Y en ese momento Cristo le dice, cuando seas grande, te van a llevar a un lugar donde no quieres, te van a amarrar y vas a dar testimonio de mí. De esto voy a hablar más adelante. De esta manera, Pedro va a morir. Pero antes de morir, poco después de la resurrección de Cristo, Pedro va a viajar hacia lo que es la actual Turquía y ahí, en Antioquía, será el primer lugar donde sea obispo, donde sea papa y posteriormente va a viajar a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma es el lugar, la capital, donde el evangelio se puede extender cada vez más y más personas. Pedro, ¿a quién le predicaba? Pedro le predicaba especialmente a los judíos como él. A los judíos como él, en el idioma de él, porque Pedro no sabía hablar griego como otras personas. Pedro no sabía ni siquiera leer y escribir, dicen algunos, y precisamente gracias a San Marcos, que fue discípulo de San Pedro, podemos conocer la predicación de Pedro. De esta manera, Pedro llega a Roma. Pero ahora hablemos de otro personaje muy distinto a Pedro. Pedro, una persona que no sabía leer ni escribir, una persona sin escuela, una persona que había vivido únicamente junto al lago, y en cambio Saulo, alguien que nace en Tarso, la actual Turquía, en un lugar donde se hablaba el griego. Mucha gente era filósofa, mucha gente conocía y tenía una gran cultura,
y así crece Pablo. Pablo tiene además la ciudadanía romana, no es un simple pescador, no, es reconocido por el Imperio Romano como un ciudadano con derechos especiales. Saulo va a Jerusalén y estudia con el más importante maestro de su tiempo en el templo, de tal manera que, a diferencia de Pedro, Saulo tiene una educación sumamente importante. Y precisamente por eso, por conocer las leyes judías, todo el Antiguo Testamento, la Biblia, cuando se entera que hubo un hombre llamado Jesús, que fue crucificado por presentarse como el Hijo de Dios, y que hay un grupo de personas que lo siguen diciendo que ha resucitado, Saulo se molesta y dice: ¿quiénes son estos estúpidos que creen estas estupideces? Hay que acabar con estos que se dicen cristianos, con estos judíos que son parte nuestra, que están cambiando de pensamiento por creer en un tal Cristo. Y Saulo pide permiso para arrestar a los cristianos y lamentablemente es testigo de cómo los encierran, incluso de cómo los matan. Y pidiendo permiso Saulo para continuar más a fondo las persecuciones, un día que va caminando buscando más cristianos, se le aparece Cristo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta aparición, Saulo entiende, Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Cristo le dice esto, entiende que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Pablo cae por tierra y se queda totalmente ciego. Unas escamas cubren totalmente sus ojos y no vuelve a ver. Lo tienen que levantar y llevar a una población cercana, y ahí Dios le dice a un cristiano: ve a la casa de tal persona y busca a Saulo. Señor, ¿pero cómo lo voy a buscar si es un perseguidor de cristianos? Ve y háblale de mí. Este hombre llega a donde estaba Saulo, le habla de Cristo, Saulo se convierte, recibe el bautismo y en ese momento se le caen las escamas de los ojos y puede ver. Y a partir de ese momento, Saulo se da cuenta que ha estado equivocado, que la sabiduría que había estudiado era totalmente distinta a la sencillez de Cristo. Va un periodo a Arabia para prepararse y ser apóstol de Cristo, porque Saulo nunca conoció a Cristo cuando estaba vivo. Cristo se le apareció cuando ya había muerto y resucitado, y después de esto Saulo empieza a predicarles a los judíos la vida, el mensaje de Cristo. Y los judíos lo rechazan, le dicen: ¿cómo es posible que tú, siendo una persona preparada? Incluso lo golpean, incluso quieren matarlo. Y Saulo dice: si no quieren escucharme a mí, entonces voy a predicar a los no judíos, a los paganos. Y Saulo recorre más de 5,000 kilómetros en 3-4 viajes, especialmente por la zona de Turquía, de Grecia, predicando la palabra de Dios. Por eso funda la comunidad en Éfeso y escribe a los efesios, en Galacia y escribe a los gálatas, en fin. Y de esta manera, así como Pedro tenía la misión de predicar a los judíos, Pablo empieza a predicar a los no judíos, hasta que en un altercado lo quieren matar los judíos y Saulo dice: no, ustedes me quieren matar, pero yo no permito que me juzgue alguien que no sea el César. Tengo derecho a que el César me juzgue porque soy ciudadano romano. Y así Saulo es enviado prisionero a Roma, donde el César lo va a juzgar. Y después de ver las causas que querían hacer que Saulo muriera, el César le dice: no tienes ningún problema, estás libre,
no tienes ningún delito. Lamentablemente vendría después un César terrible, Nerón, un César que incluso mandó matar a su madre, mandó matar a su hermano, y con esto ya sabemos que era un César sumamente cruel y ambicioso, porque él quería una Roma totalmente esplendorosa y decía: el centro de Roma huele mal, el centro de Roma está hecho con edificios de madera, yo quiero mármoles, yo quiero oro, yo quiero que Roma huela de otra manera. Y el Senado le dijo: no hay dinero para eso. Y Nerón, para salirse con la suya, mandó en secreto a sus soldados que en la noche quemaran aquella parte de la ciudad, y después, quemada aquella parte, pues se tendría que restaurar y él se saldría con la suya. Lamentablemente Nerón no imaginó que aquella noche los vientos de Roma, como a veces sucede, se cruzarían, porque a Roma llegan vientos calurosos de África, el Scirocco, llegan vientos helados del norte, la Tramontana y otros, y cuando se cruzan estos vientos ocasionan una especie de remolinos que hicieron que el incendio, que tenía que durar unas cuantas horas, durara 1, 2, 3, 4, varios días, con el resultado de que Roma quedó destruida. Y los romanos, enojados porque habían perdido su casa, su comercio, buscando quién había sido el causante, y todos sospechaban de Nerón porque él quería una nueva Roma. ¿Qué hizo Nerón? Muy astuto, recordando que los cristianos decían: venga a tu reino, invocando que Dios comenzara un nuevo reino en esta tierra, y que no querían obedecer en darle culto a los ídolos, dijo: los cristianos fueron los que mandaron quemar la ciudad. Con esta idea, Nerón mataría 2 pájaros de un tiro. Primero, se lavaría las manos y él pasaría por inocente. Segundo, se quedaría con la riqueza de todos los cristianos, porque no solamente se les daría muerte, sino se incautarían sus propiedades, y había muchos cristianos que eran muy pudientes en aquella época. La forma en que Nerón mandó matar a los cristianos fue cruel, untándolos de aceite para que sirvieran como antorchas mientras se martirizaba a los demás, amarrar a las mujeres a vacas salvajes para que las descoyuntaran, enterrarlos con la cabeza afuera únicamente para que después pasaran cuchillas y los fueran decapitando, abriéndoles el estómago y sacándoles el intestino y enrollándolo, y por supuesto muchos crucificados o lanzados a los leones, a las fieras. Todo esto en un espectáculo que se daba en espacios para 3,000, 5,000, 7,000 personas, llamados circos. Y ahí, precisamente en uno de estos lugares, construido en una colina llamada Vaticano, ahí llegó Pedro juntamente con otros cristianos. Les habían dicho: pueden liberarse. ¿Cómo? Basta que digan: reniego de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponen un granito de incienso delante del ídolo de Júpiter y con eso están renegando de Cristo y los dejamos libres. ¿Qué creen que hicieron? No quemaron un granito de incienso, dijeron: preferimos morir por Cristo que perder la vida eterna. Y así Pedro fue llevado al centro de aquel circo, y cuando le dijeron: vas a morir como tu maestro, él dijo: no merezco morir como mi maestro, pónganme la cabeza donde él tuvo los pies. Y de esta manera murió Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo, y se cumplió lo que Cristo le dijo: cuando seas grande, otro te llevará donde no quieres y tú extenderás las manos. Por su parte, en esa misma persecución, Pablo ya estaba precisamente en Roma.
Había llegado acusado por la otra parte y había sido liberado, pero con este nuevo emperador, Nerón, fue capturado nuevamente y condenado a la muerte, con una diferencia. Como él era ciudadano romano, no lo podían matar en una forma vergonzante, ni crucificado, ni en las bestias, ni ante la alegría y el relajo de los demás. Un ciudadano romano, cuando era ejecutado, tenía derecho simplemente a que le cortaran la cabeza. Y así, a San Pablo lo sacan fuera de la ciudad, le cortan la cabeza. Dice la tradición que aquella cabeza da 3 brincos cuando le cortan la cabeza, y en cada uno de los lugares donde brincó la cabeza surgió una fuente que se encuentra todavía hasta el día de hoy. De esta manera, Pedro y Pablo, uno que nació en lo que conocemos como Israel, otro que nació en Turquía, uno humilde, otro rico, uno ignorante, otro muy estudiado, otro pescador, otro literato, el rabino casi, los dos llamados por Cristo, dieron testimonio y murieron en el mismo lugar. Pedro predicando a los judíos, Pablo predicando a los no judíos, a los gentiles, recordándonos que la misión de la Iglesia es predicar al mundo entero. Precisamente por esta razón, en Roma es donde se recuerda a la Iglesia. Ahí en Roma, donde murió San Pedro, más tarde, casi 350 años más tarde, se construiría una basílica sobre la tumba de San Pedro, y también muy cerca de ese lugar del Vaticano, otra basílica en honor de San Pablo. Si gustan conocer estas basílicas, al final de la Santa Misa pueden entrar a mi canal de YouTube y conocer de cerca estos lugares donde la Iglesia venera a San Pedro y a San Pablo. Pidamos a estos apóstoles por el Papa, sucesor de San Pedro, para que siga predicando con entusiasmo, y que San Pablo nos ayude también a dar testimonio de nuestra fe. Nos ponemos todos de pie para renovar nuestra fe y decir juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo, diciendo: Padre, escúchanos. Todos, Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa León XIV, para que gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, oremos. Padre, escúchanos.
para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de la salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que no lo conocen. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Oremos. Padre, escúchanos. En este momento, cada uno de ustedes puede hacer sus propias peticiones y, por supuesto, también quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concede los bienes que te ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Si alguien trajo algo de despensa para compartir con los más necesitados, puede acercarlo en este momento a los lados del altar, donde lo recibo con mucho gusto. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y, coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Escucha nuestra oración por los enfermos y por quienes en este momento están pasando por algún momento difícil. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor, si
si tú estás aquí, te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos da, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. En este momento, ustedes, niñas y niños que no han hecho la primera comunión, y los adultos que no hayan podido comulgar por alguna razón, y también quienes siguen esta transmisión, que no pueden estar en una iglesia para recibir la comunión, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, las personas que celebran un cumpleaños o algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. Si hay alguien también que en casa está celebrando, puede ponerse de pie en su casa. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. De pie. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Queridas hermanas y hermanos, antes de dar la bendición, como siempre, quiero agradecer su presencia, la presencia de quienes nos siguen a través de las redes y particularmente a quienes son bienhechores de la parroquia y nos ayudan con sus oraciones y económicamente. Porque ustedes saben que una parroquia tiene gastos de agua, de luz, de empleados, de mantenimiento, de restauración, y eso evidentemente solamente puede hacerse con la ayuda de ustedes. Y doy gracias también a quienes en esta transmisión nos ayudan para que la transmisión continúe. Porque la transmisión se podía hacer con un simple teléfono, pero con muy mala calidad. Y si quieren ustedes que la sigamos haciendo con cámaras especiales, con sonido especial, etcétera, pues eso cuesta. Se necesita un equipo especial, personal especial, y eso cuesta. Por eso les agradezco mucho a ustedes que en esta transmisión nos ayudan. Comprendo que no todos, unos porque no quieren y no los podemos obligar, otros porque no pueden, tampoco los podemos obligar, pero a ustedes que pueden y quieren, les agradezco mucho porque son ustedes los que están permitiendo que esta transmisión siga. Si en un momento determinado se necesitan más los recursos para la restauración, pues no podemos continuar con la transmisión, porque es más importante también atender otro tipo de cosas y también la pastoral. Por eso les agradezco a quienes ayudan para que esta transmisión continúe adelante. Y aquí aparece precisamente en este momento la forma de depositar a la cuenta de la parroquia, no a una cuenta personal, las cosas claras, a cuenta de la parroquia para que ustedes puedan ayudar. Así que de verdad muchísimas gracias y que Dios les recompense. Y por favor, antes de que termine la transmisión, ahí donde dice like, apriétenle, porque si ustedes no le aprietan ahí, esta misa no tiene más repercusión. En cambio, si le aprietan donde dice like, esta misa va a llegar a más gente, porque YouTube, cuando ve más likes, promueve más esos videos. Muchos simplemente ven la misa, se acaba y ya, y no le aprietan donde dice like. Apriétenle donde dice like, por favor, para que puedan otras personas ver esta misa. Les recuerdo que también tengo programas de radio, otro tipo de grabaciones, los videos. Pueden entrar a mi canal, padrejose.mx, y todos mis cursos ya también ahora están en Spotify. En Spotify todos mis cursos para que puedan escucharlos mientras van caminando, cuando están en la casa, etcétera. En Spotify, Padre José de Jesús, así los encuentran. Sigo trabajando en las redes como San Pedro, echando las redes, pero en este caso las redes sociales. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Felicidades a quienes llevan el nombre de Pablo, Paulina, Petro, Pedro, Petra, a todos los que llevan nombres derivados de estos apóstoles. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres Madre del Señor,
eres hija del Creador, eres fuente de alegría, lléname de bendición. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres puerta hacia la paz, con tu limpio corazón. Bendice a tus hijos y bendice a esta nación. Salve, Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Pedro y Pablo. Durante la clase de catecismo, el pequeño Irving preguntó: ¿por qué la sede de la Iglesia Católica está en Roma y no en Jerusalén? Alejandro, el encargado del grupo, le dijo: esa es una pregunta muy interesante, pero la voy a contestar ampliamente para que todos la entiendan. Entonces Alejandro les recordó que Jerusalén era una ciudad muy importante porque Cristo había muerto y resucitado en aquel lugar. Pero también les dijo que aquella ciudad había sido destruida por los romanos 40 años después de la resurrección de Cristo. Les explicó: el emperador dio la orden de que no quedara piedra sobre piedra. El ejército obedeció y destruyeron todas las construcciones, incluso regaron sal en los campos para que nadie pudiera sembrar ni cosechar. Irving interrumpió con otra pregunta: ¿y qué hicieron los seguidores de Cristo? Alejandro le pidió que tuviera calma y prosiguió: los cristianos ya habían salido antes de la ciudad por diversas causas. Algunos para llevar el mensaje de Cristo a otras regiones, otros para protegerse de la persecución. El pequeño Irving volvió a interrumpir: ¿quién los perseguía? Los cristianos fueron perseguidos por los judíos que no creían en Cristo. Incluso muchos de ellos fueron encarcelados y les quitaron la vida. Por eso la ciudad de Jerusalén quedó en el abandono y no pudo ser habitada. Afortunadamente, los apóstoles cumplieron las órdenes de Cristo y se dispersaron para llevar el evangelio a todas las regiones. Irving estaba muy entusiasmado con el tema y volvió a preguntar: ¿y a dónde se fue San Pedro? San Pedro y San Pablo viajaron a Roma por diversas circunstancias. Pedro había tomado la decisión de viajar a la capital del Imperio Romano para que desde ahí se difundiera el mensaje de Cristo. Pablo, en cambio, llegó como prisionero. ¿Y qué les pasó? Lamentablemente, por defender su fe, ambos fueron asesinados por orden del emperador romano. Pedro fue crucificado de cabeza en una colina llamada Vaticano. Pablo fue decapitado a las afueras de Roma. ¿Pero murieron como héroes de la fe? Sí. Por eso, los fieles construyeron sobre su sepulcro un sencillo monumento. Casi 250 años más tarde, cuando terminaron las persecuciones contra los cristianos, se construyeron sobre sus tumbas dos hermosas basílicas: la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo, fuera de los muros de la ciudad. Irving volvió a interrumpir para preguntar: ¿y qué sucedió con Jerusalén? La ciudad quedó en el abandono y tiempo después fue tomada por los musulmanes. Esto imposibilitó que vivieran en ella los cristianos. Por eso la ciudad de Roma, con la tumba de San Pedro, San Pablo y muchos otros mártires de la fe, se convirtió en la sede del cristianismo. Y por eso también ahí vive el sucesor de San Pedro, el Papa. Irving concluyó diciendo: en el credo decimos: creo en una iglesia santa, porque Cristo vino a formar una sola iglesia y la santifica constantemente por su Espíritu Santo. También decimos: creo en una iglesia católica, porque esa palabra significa universal.
Eso quiere decir que Cristo quiere salvar a toda la humanidad. Pero también en el credo decimos: creo en una iglesia apostólica y romana. Esto significa que Cristo fundó su iglesia sobre los apóstoles, a quienes puso como piedras vivas de una gran construcción. Y los más importantes apóstoles, Pedro y Pablo, están en Roma, ciudad de mártires y santos. El reinado de fe iniciado por Cristo con solo 12 apóstoles fue capaz de vencer todo el poder del reino de la Roma de los Césares. Apenas unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el Imperio Romano intentó acabar con la fe católica. Durante casi 250 años, martirizó a los cristianos de forma cruel. Generalmente lo hacían por la tarde. A manera de espectáculo, convocaban al pueblo al llamado Circo Máximo, un lugar que servía para realizar carreras de caballos. Ahí amarraban a algunos en palos y los quemaban vivos para que fungieran como antorchas. Otros eran crucificados o lanzados a las fieras. Por eso, la Biblia llamaba a la Roma de los Césares la Babilonia, la gran prostituta o la bestia de 7 cabezas que sería vencida por Dios. Y así fue. Con sus prodigios, Dios venció a la bestia, hizo que terminaran las persecuciones y los dioses paganos fueran vencidos por la cruz de Cristo. Entre todos los que murieron dando testimonio de su fe, Roma conserva los restos de los llamados príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro había nacido junto al lago de Tiberíades en Galilea. Su verdadero nombre era Simón, y junto con su hermano Andrés realizaba el oficio de pescador. Cierto día, Cristo lo llamó a él y a su hermano para que fueran sus apóstoles. Por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías Salvador, Cristo le cambió el nombre por el de Pedro o Piedra y le dio la autoridad sobre los demás apóstoles, entregándole simbólicamente las llaves del cielo. Cuando vio caminar sobre las aguas a su maestro, intentó hacer lo mismo, pero se hundió por su falta de fe. Por su cercanía a Jesús, fue uno de los 3 que le acompañaron en el momento de su transfiguración. En la última cena, ocupó el lugar cercano a Cristo y trató de evitar que Jesús le lavara los pies, pero después aceptó de buen grado. También estuvo con él durante la oración del Huerto de los Olivos antes de la pasión. Cuando Judas llegó con la guardia, Pedro mostró su valentía defendiendo a su maestro y cortando la oreja de un miembro de la guardia. Más tarde, como se lo había profetizado Cristo, lo negó 3 veces antes del canto del gallo, y luego, arrepentido, lloró amargamente. El día de la resurrección corrió al sepulcro y al verlo vacío, creyó sin ver.
Su tristeza se convirtió en alegría cuando fue testigo de la resurrección. Para reivindicarlo por las 3 veces que lo negó, Cristo le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro contestó afirmativamente. En Pentecostés recibió el Espíritu Santo y fue el primero en predicar a Cristo resucitado. Fue encarcelado por el Sanedrín, pero Dios lo liberó con la ayuda de un ángel. Para cumplir la voluntad de Jesús, viajó hasta Roma, la capital del imperio, y dirigió a la primera comunidad como obispo del lugar. Cuenta la tradición que, cuando Nerón inició la persecución contra los cristianos, Pedro, aconsejado por los fieles, pretendía huir de Roma, pero en el camino se le apareció el Salvador. Cuando Pedro le preguntó, «¿Quo vadis?», ¿a dónde vas, Señor?, Jesús le contestó, «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». Entonces, Pedro entendió que tenía que regresar a la ciudad y dar testimonio con su martirio. Fue apresado y encarcelado en la cárcel mamertina de Roma. Sus cadenas se conservan como reliquia. Su martirio se realizó fuera de la ciudad, en el circo de Calígula y Nerón, que se ubicaba en la colina vaticana. Cuando iba a ser crucificado, dijo que era indigno de morir como su maestro y merecía tener la cabeza a los pies de Cristo, por lo que lo colocaron de cabeza. Fue sepultado en el mismo lugar. Por su parte, Saulo había nacido en Tarso, ciudad de la actual Turquía. Era sastre de oficio, pero por sus estudios religiosos, fariseo. No conoció a Cristo. Era fanático y perseguidor de los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Incluso estuvo presente en la muerte de San Esteban, primer mártir que murió apedreado. Poco después, Pablo experimentó la revelación que transformó su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos y hacerles renegar de su fe, vio una gran luz mientras escuchaba una voz que le decía, «Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó, «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz le respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Cayó por tierra y se quedó ciego. Días después, Dios envió a Ananías a que le impusiera las manos y lo bautizara. Saulo recibió al Espíritu Santo y recuperó milagrosamente la vista. Buscó a Pedro en Jerusalén y le escuchó atentamente para saber más de Jesús. Lleno de entusiasmo, comenzó a predicar primero entre sus compatriotas, los judíos, pero al sentir su rechazo, decidió predicar a los no judíos, llamados entonces gentiles o paganos. Promovió el crecimiento de las comunidades que iba formando mediante sus cartas o epístolas, de las cuales conocemos 14. En solo 11 años, realizó 3 viajes para evangelizar, recorriendo miles de kilómetros. Y hecho prisionero, hizo un 4º viaje hacia Roma,
donde predicó incansablemente. Durante las persecuciones iniciadas por Nerón, fue encarcelado y condenado a morir decapitado. La tradición menciona que su cabeza rebotó 3 veces y en cada sitio surgió una fuente. Por eso, al lugar de su martirio le llaman Tre Fontane. Fue sepultado en una zona cercana. Se le representa con la espada del martirio. Sobre el sepulcro de estos apóstoles, los fieles han levantado 2 hermosas basílicas visitadas por millones de personas. La de Pedro, en la colina vaticana, donde su sucesor el Papa continúa presidiendo la celebración de la Santa Misa. La tumba se encuentra debajo de la cúpula y el gran baldaquino de bronce. La Basílica de San Pablo se encuentra fuera de las antiguas murallas de Roma. En el exterior hay un pórtico con 150 columnas y la escultura del apóstol. La fachada muestra en la parte superior a Cristo flanqueado por Pedro y Pablo. En la parte media, a Cristo como el Cordero del Apocalipsis sobre el Monte Santo, y en los extremos las ciudades de Belén y Jerusalén. En la parte inferior se representan los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aunque fueron martirizados en diferentes fechas, la Iglesia los une en una misma celebración, el 29 de junio de cada año.